Bienvenidos a un nuevo episodio de Construoferta Play. Hoy tenemos un invitado muy especial y es Andrés Calderón. Él nos acompaña como empresario, como inversionista y comprador de vivienda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy queremos hablar contigo sobre varios temas que son de interés para la gente del común, o sea, el ciudadano que quiere saber qué hago yo a la hora de ser inversionista, qué hago yo a la hora de ser empresario y yo como comprador de vivienda, como en qué cosas debo tener especial interés. Hoy te invitamos a un tema que para nosotros es muy importante y es ese constructor que hoy tenemos, que es un empresario con trayectoria, un empresario con objetivos claros, que está haciendo más allá, que muchas veces no lo contamos, que lo hacemos por convicción propia, como es el caso tuyo, pero que eso normalmente no se cuenta, porque pues no es noticia, porque finalmente tampoco hacemos la tarea de comunicación que deberíamos hacer. Así que bienvenido y antes de que empecemos quisiera que me cuentes quién es Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues Andrés es un manizaleño. Yo nací en Manizales en el año 82, hice aquí mi colegio. Luego cuando me gradué del colegio me fui a estudiar ingeniería civil en Bogotá, en la Universidad Javeriana. Viví en Bogotá como 15 años. Cuando me gradué de la universidad también hice empresa en Bogotá. Allá conocí a mi esposa, me casé viviendo en Bogotá, mi esposa también es de aquí de Manizales. Y luego decidimos regresar acá. Yo ya había estudiado mi carrera, especialización, maestría, había montado la empresa familiar en Bogotá y decidimos volver por calidad de vida, porque esta es una ciudad pues deliciosa para vivir, porque aquí está la familia y tener los negocios en donde fuera, pero vivir en una ciudad de calidad de vida como es Manizales. Entonces pues ese soy yo, ese es Andrés. No, persona familiar, empresario, trabajador. Yo me la paso entre los amigos, el trabajo, la familia. A eso me dedico. Qué bueno, y yo lo conozco y es muy juicioso y muy inteligente además. Bueno, Gracias. Andrés, hoy quiero que nos concentremos en un tema, como lo dije en la introducción, que siento que no es tan comunicado por los empresarios del sector y en ese tema consideramos nosotros desde el gremio que la empresa que ustedes tienen familiar se ha centrado en trabajarlos muy bien y es el tema de trabajo con la comunidad y el otro que es súper importante y que sé que para ustedes en los proyectos que realizan tiene mucho peso es el tema de sostenibilidad. Entonces me gustaría que nos cuentes por qué CFC toma la decisión de trabajar en esos dos frentes que normalmente los empresarios lo ven muy importante, pero pues le dan digamos, un peso muy diferente al que uno siente y ve en las cosas que hace CFC frente a los proyectos. Pues mira, esto nace desde la convicción y nace desde querer aportarle a la sociedad y al mundo y al planeta. Entonces, pues siempre hemos tenido como una convicción de que lo que uno hace no es solamente la labor empresarial de ir a generar empleo, generar unas utilidades y listo, sino que esto va más allá. Tratamos de que construyamos prosperidad alrededor de lo que hacemos, de que el mundo lo dejemos un poco mejor de lo que lo encontramos. Y la sostenibilidad le apunta a eso, le apunta a que lo ambiental, lo económico y lo social prospere junto a la empresa. Y es un tema de convicción. El tema, digamos, del pilar ambiental lo incorporamos hace cerca de 18 o 20 años porque nos interesaba mucho ver cómo mitigar los impactos que la construcción podía generar y mitigar mucho los impactos o el costo energético o el costo de consumo de recursos naturales que los proyectos tienen en su operación cuando ya la gente vive en ellos. Y tomamos la decisión de que dos personas que trabajaban en la empresa se fueran a Europa a hacer estudios de maestría. El uno estudió arquitectura bioclimática en España y otro estudiar energías alternativas en Alemania. Hicimos un convenio con el SENA, en el que el SENA les pagaba su educación y nosotros les manteníamos el empleo y les pagábamos su salario para que se pudieran sostener allá. Y el compromiso era que cuando regresaran,
compartíamos, pues ellos compartían su conocimiento con el SENA y pues una forma de divulgarlo, y en la empresa pues también incorporar todo ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento que ellos trajeron a la empresa nos permitió entender, incorporarle esa variable o esas variables a nuestros proyectos. Y ahí comprendimos que el tema de la sostenibilidad no es simplemente un tema como un adorno más o un acabado que yo le pongo, sino que hace parte de la filosofía de concepción y diseño de los proyectos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho y lo hemos incorporado a la forma de hacer los proyectos, a la forma de diseñarlos, a la forma de concebirlos, y por eso nuestros proyectos salen con los aspectos de sostenibilidad desde su creación. Tanto así que nosotros teníamos una marca registrada, tenemos, que se llama Vivienda Viva, antes de que hubiera Edge, antes de que hubiera Referencial Casa. Nosotros pusimos nuestro propio sello porque no encontrábamos cuál sello poner. Líder era inalcanzable en ese momento. Dijimos, pues pongámosle un sello propio que llame Vivienda Viva. Cuando llegaron Lead, Referencial, nosotros ya teníamos incorporados todos esos aspectos y fue muy fácil cumplir con las certificaciones. Entonces, como te digo, es un tema de concepción, de convicción de cómo hacer las cosas. Maravilloso. En eso podríamos hablar muchísimo. Creo que ustedes en eso no cuentan todos los logros que tienen, que creo que es muy importante, Andrés, que hagamos referencia a algunos, como es el tema de las certificaciones que ustedes han obtenido por el urbanismo de sus proyectos. Yo creo que hay que contar, como es que es todo un cuento completo. Yo a mí me digo que un cuento es como una filosofía frente a cómo quiero yo hacer mi proyecto, que se vuelve, como también lo dijiste, un aporte para la humanidad. Finalmente eso es lo que impacta. Así es. Pues mira, esto es una historia, porque todo lo que hacemos se convierte en una historia. Entonces, digamos, la historia de un proyecto, por ejemplo, en este momento en Villa María, pues aquí en nuestra región, que es el proyecto del Retiro, es el primer proyecto en el eje cafetero que se certifica LEED Sites. Y LEED Sites es porque incorpora elementos de sostenibilidad en el urbanismo, no solo en la edificación, sino en el urbanismo. Entonces, ese proyecto tiene generación fotovoltaica, tiene movilidad sostenible, entonces hay patinetas eléctricas que se recargan con los paneles solares, bicicletas eléctricas, lo cual permite que las personas se puedan movilizar dentro del condominio, que es muy extenso, o en la zona que es la Florida, donde hay centro comercial, o sea, que puedan salir a pasear por ahí, por la región, hay mucha naturaleza, pero de una manera sostenible y con energía que fue autogenerada por el propio proyecto. Las casas tienen su propia generación fotovoltaica y es increíble, una casa que es estrato 6 y paga 20.000 pesos de energía, es más por el cargo fijo que porque es autosostenible. Tiene temas de manejos de residuos sólidos, entonces afuera de las casas está indicado dónde se tiene que disponer cada residuo, hay toda una ruta de cómo se deben manejar los residuos. Con EMAS hicimos un convenio para que hagan separación en la fuente, o sea, como hay separación en la fuente, para que ellos también recojan las basuras separadas en un sistema de soterrados, digamos que es el único que hay en la ciudad. Entonces, lo diseñamos de esa manera. Bueno, la movilidad sostenible, hay una app donde la gente puede separar su bicicleta, su patineta. Entonces, todos esos elementos, digamos, de sostenibilidad, de hacer que la huella ambiental del proyecto durante su construcción y luego durante su operación, pues nos permitió acceder a esa certificación LEED, que es tal vez de las más importantes y reconocidas que hay a nivel mundial. Entonces ese es uno. Y te cuento también, el 85% de nuestros proyectos están certificados, bien sea LEED, Referencial Casa Colombia, o EDGE, del 85%, inclusive en vivienda de interés social. Maravilloso. Y ahí es donde quiero también que paremos un poquito, sin dejar el tema del trabajo con la comunidad aparte, lo podemos hacer ahora, pero sí me gustaría, Andrés, que hables un poco de esos proyectos de vivienda de interés social que tienen ustedes, que son maravillosos. Y lo digo porque he conocido varios, conocí uno en Dos Quebradas, donde tienen un parque acuático que creo que no lo tiene ni siquiera una caja de compensación que puede tener todos los recursos. Y quiero que nos cuentes un poquito de los proyectos que ahorita tienen en Chinchiná, que también tengo entendido es un proyecto maravilloso, para que le cuentes sobre todo a la gente cómo un empresario
le interesa sobre todo la calidad de vida de las personas que compran en sus proyectos, porque es muy fácil hacer cajones. Y de hecho en Camacol nosotros siempre hemos defendido que la calidad de los proyectos a las personas que lo van a habitar les den calidad de vida, que no sea el aire, que el aire no entre por medio de un buitrón, sino que tengamos las 4 fachadas, bueno, una serie de temas que nosotros desde el gremio hemos querido impulsar, pero que a veces es muy difícil porque la norma no permite o la norma no da esas opciones, pero empresas como CFC siempre han buscado la manera de dar más. Cuéntame de esos proyectos, por favor. Mira, como te decía, esto es una forma de pensar, entonces, y es una convicción. Nosotros tenemos un lema y es que trabajamos con propósito, y el propósito de nosotros no es simplemente ir a pegar los ladrillos, no, el propósito de nosotros, y así lo tenemos interiorizado todos, es que nosotros construimos los espacios o transformamos los espacios donde los sueños se hacen realidad. ¿Por qué? Porque una vivienda es un espacio, o las mismas zonas comunes del conjunto, es un espacio donde van a ser la realidad de las personas. Cuando el niño cumple años, pues que se lo celebre en el mejor sitio posible. Cuando un niño aprende a gatear, ¿dónde aprendió a gatear? En ese piso, en ese espacio. Cuando celebran un matrimonio en los salones sociales que construimos. Cuando todos esos sueños, o la persona que se pone su propósito de año nuevo, va a hacer deporte, ahí está el gimnasio, entonces ahí está materializando sus sueños. Desde el más pequeño hasta el más grande, siempre los sueños se materializan en un espacio. Entonces nosotros tenemos como convicción que nosotros somos quienes transformamos los espacios para que los sueños se hagan realidad. Y eso es muy bonito porque con eso logramos jalar desde el operario de construcción, que cuando se agacha a poner un guardascobas no piense que está poniendo simplemente un pedazo de madera, sino que piense que ese guardascobas es el que va a proteger o el que va a ver el niño que está gateando y la mamá que está ayudando a ese niño a gatear. Entonces, que las cosas no sean banales y sin sentido, sino que hasta lo más pequeño que hacemos tenga algún sentido. Entonces, eso es trabajar con propósito, y trabajar de esa manera nos permite pues que la calidad se apropie como algo valioso, y no simplemente como un requisito a cumplir. Ese trabajar con propósito es lo que nos ha llevado también a que los proyectos de vivienda de interés social sean tan diferentes, porque cuando lo estamos diseñando, cuando lo estamos presupuestando, cuando se le está poniendo como todo, siempre pensamos es cómo nos imaginamos que estas familias puedan vivir. Y también les preguntamos, hacemos talleres de concepto con clientes potenciales, les preguntamos, oiga, ¿ustedes qué valoran? Entonces, en Dos Quebradas, por ejemplo, encontramos que hay un valor cultural y sociológico allí muy importante alrededor del agua, porque la familia, tradicionalmente en esa zona, y yo creo que en la nuestra también acá, pero allá, el paseo de fin de semana era a la quebrada, al río, al balneario. Entonces, el agua era un elemento fundamental en su forma de vivir. Entonces dijimos, perfecto, hagamos un parque de agua para que las familias tengan dentro del conjunto el esparcimiento de fin de semana que requieren, y este va a ser el atributo principal del proyecto, y todo el proyecto va a girar alrededor de esto. Entonces, así lo hacemos y así lo pensamos, y entendemos muy bien cómo culturalmente, sociológicamente, cómo las personas que valoran, y se lo ponemos a disposición, y eso pues hace que el proyecto tenga un carácter diferente y en su diseño incorpore como todo ese pensamiento de cómo las personas lo van a disfrutar, cómo tienen que ser los espacios, cómo tienen que estar dispuestos, y eso hace una gran diferencia. Por eso el proyecto, cuando uno llega y dice, oiga, esto es diferente, ¿pero por qué? Porque cuidamos cada detalle para que ese espacio sí sea un espacio donde sueños se materialicen. Maravilloso, Andrés. Y ahí entramos a un tema muy importante, y es el trabajo. Ustedes lo hacen con los clientes, pero también con la comunidad que está alrededor de los proyectos, y quiero que en eso nos detengamos y también me cuentes cómo fue que CFC identificó que había, que obviamente ustedes siempre lo han hecho de trabajar con la comunidad,
con los trabajadores, porque ustedes hacen un trabajo muy bonito, que me gustaría también que nos cuentes en el tema, por ejemplo, de los cambios que han hecho en obra, ya en esos sitios que ustedes adecúan para que los trabajadores estén dignamente disfrutando de un desayuno, de un almuerzo, de cambiar, de un baño. Eso es importante también que lo contemos, pero que nos cuentes primero ese trabajo con la comunidad, ¿de dónde sale? Bueno, digamos que lo primero es que eso sale de querer ser un buen vecino. Siempre cuando hay una construcción al lado, hay la idea de que es un mal vecino, porque hace bulla, hace polvo, hay volquetas, hay pantano, hay una cantidad de cosas que el barrio donde uno llega y hace la construcción no había. Entonces llega el constructor, ay, ya llegó pues aquí. Entonces, no, venga, seamos buenos vecinos. Sí, ¿qué hacemos? Así somos, porque pues la actividad lo requiere, pero seamos buen vecino. Eso lo habíamos hecho, pero lo hacíamos de una manera como muy tímida y mucho más funcional que tan clara como esto del propósito que te digo, sino era como más un requisito de pronto, y lo cumplíamos. Entonces se hacían las actas de vecindad, etcétera, pero no le metíamos a eso como tanta mística. Luego de una situación que vivimos, que la conocen todos, que fue un proyecto aquí, Tierra Viva, que fue, digamos, parte de lo que aprendimos es que uno se tiene que compenetrar más con la comunidad para que entiendan realmente lo que uno está haciendo, lo que la empresa está haciendo y el propósito que tiene con ese proyecto y lo que ese proyecto aporta. Ahí en eso a nosotros nos faltó y eso lo aprendimos y dijimos, ok, nosotros tenemos que compenetrarnos más con las comunidades e ir a trabajar con ellos para que seamos buen vecino. Entonces, a partir de eso empezamos creamos un equipo de trabajo que lo primero que es cuando llegamos a un territorio es identificar como institucionalmente y geográficamente qué hay, ¿cierto? Sí. Cómo están organizados, quiénes son los líderes, qué valoran, cuáles son los lugares del entorno que tienen problemas o que tienen oportunidades, y empezamos a dialogar con ellos. Y a decirles, oiga, aquí vamos a llegar nosotros y vamos a traer un poco de gente después a vivir acá, cómo nos insertamos de una manera buena y cómo podemos dejar aquí nuestro granito. Entonces ahí está lo de dejar el mundo un poquito mejor de lo que uno lo encontró, pero pues uno no puede llegar diciendo me las sé todas. Uno tiene que llegar diciendo, oiga, aquí llegué vecino, ¿cómo nos volvemos amigos? Y eso es lo que hacemos. Eso tiene una metodología, eso tiene una forma de hacerse, tenemos personas expertas en eso y abrimos esos canales de comunicación y mantenemos esa relación permanentemente, digamos, abierta y viva con las comunidades. Siempre lo hacemos a través de dos cosas principalmente, pero nos involucramos en muchas más. Por ejemplo, lo hacemos a través de educación ambiental y de entretenimiento. Entonces, le llevamos a los barrios entretenimiento y ese entretenimiento nos sirve de pretexto para hablar de sostenibilidad y convivencia con estas comunidades. Y ahí generamos los vínculos, que se van volviendo vínculos de amistad. En Dos Quebradas hoy en día yo voy a los barrios alrededor de nuestros proyectos, yo soy amigo de los líderes sociales, apoyamos a los equipos deportivos, hasta tenemos en un equipo de rugby que apoyamos, hay ya una niña que es Selección Colombia de rugby, y allá estuvimos y nos tomamos fotos y tomamos el algo, y es muy chévere porque es de verdad vivir de una manera diferente lo que hacemos y decirle a la comunidad, venga, aquí nos llegaron unos malucos, aquí llega gente de carne y hueso común y corriente, que nos podemos equivocar, lo que sea, pero somos vecinos, venga y charlemos. Y donde usted necesite hacer algo, yo le ayudo, si yo necesito, usted me ayuda. Y dialogamos para que podamos convivir, que sobre todo ese es el tema, convivencia. Ahí lo paran. Bueno. En ese tema del trabajo con la comunidad, Andrés, a mí me llama la atención, sobre todo, ustedes cómo hacen para medir el impacto que ese tipo de acciones, que uno las puede ver muy simples, pero que son muy profundas, porque el solo hecho de llegar a una comunidad, a darle espacios que normalmente no tienen,
¿cierto? Espacios de entretenimiento, como decías tú, que se vuelve el aliado también para enseñarle a la comunidad, para decirle, mire, esto es lo que hoy está ocurriendo en el mundo y nosotros cómo le aportamos a mejorarlo. Porque también es cierto, el sector de la construcción lo tienen muy satanizado, ¿cierto? Que porque somos malos vecinos, en el sentido de que obviamente va a haber ruido, polvo, arena, camiones, bueno, muchas cosas, pantano, pero también tenemos muchas cosas muy positivas como esa generación de empleo de mano de obra no calificada. Y en eso CFC ha hecho un trabajo que también quiero que nos cuentes, porque eso es ejemplo y eso son buenas prácticas para nuestros empresarios, con los contratistas y con los trabajadores de esos contratistas. Que nos cuentes un poco de eso, por favor. Listo. Mira, esto, mi familia lleva, mi papá, desde mi abuelo era constructor, mi papá también, entonces yo llevo desde que nací, desde que gateo en obras. Entonces, cuando yo veo una obra, casi siempre conozco a muchos de los operarios que están allí, me vieron desde niño, o sea, son personas que son familiares. Hemos crecido mucho y ya hay mucha otra gente, pero siempre, lo que te decía ahora, siempre hemos querido que lo que nosotros hacemos genere prosperidad en el entorno. Entonces, cuando estos operarios pues van de obra en obra y toda la cosa, uno va viendo, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar su calidad de vida? Entonces, yo me voy a veces a conversar con ellos, a desayunar en los casinos y todo eso. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? Nosotros queremos que ustedes también crezcan con la empresa. Ellos lo sienten que ha sido así, han educado a sus hijos, han conseguido cosas, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Entonces yo decía una vez, venga, ¿será que alfabetización? Y ellos me decían, no, jefe, ¿cuál alfabetización? Eso no da plata, lo que necesitamos es billete. Y yo, bueno, hermano, entonces ¿cómo hacemos para que ganen más billete? A mí me interesa, pues claro, si producimos más, ganamos más todos, hágale, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a mirar y a mirar y a mirar. Entonces ellos dijeron, lo que necesitamos es que nos certifiquen lo que sabemos hacer, porque es que muchos de los operarios no son bachilleres, no han hecho nada técnico, todo lo que han aprendido lo han aprendido de una manera empírica y saben mucho, tienen una experiencia impresionante. Lo aprendieron haciendo, pero no se los han certificado. Entonces, cuando van a otra obra, tienen que arrancar de cero, porque llegan a otra obra y les dicen, ¿usted qué es lo que sabe hacer? No, yo sé encofrado. Bueno, usted arranca de ayudante y vamos viendo a ver. Entonces, su ingreso sube, están en una obra, demuestran que saben, se van para otra obra, baja. Si se quedan por lo menos en alguna de las nuestras, por lo menos es más estable. Sí. Pero este sector es así, de una obra a otra, porque son proyectos que empiezan y se acaban. Sí. Entonces, cuando van a otro proyecto, tienen que volver a empezar, entonces su ingreso vuelve y cae. Demuestran, vuelve y sube. Cuando ya demostraron que sabían, vuelve y les baja porque se van para otra obra. Y eso es muy triste, porque eso no permite que progresen o que tengan una estabilidad. Entonces, hablando con ellos, identificamos, claro, por aquí es. Hay que certificar sus competencias. Entonces nos fuimos, hablamos con el SENA, hicimos una alianza espectacular y el SENA nos dijo, listo, que vengan acá. Y venga, usted salir de una obra a 5 de la tarde, cansado de un trabajo físico, lo que vale ir hasta allá. No, listo, hagamos otra cosa. Sus inspectores los vamos a capacitar como formadores. Y del SENA van a las obras en algunos momentos a certificar lo que han aprendido. Entonces así logramos que haciendo se certifiquen y les certifica el SENA. Y eso ha probado ser, ya hemos certificado más de 200 personas en nuestras obras, se certifican trabajando. Eso es una machera porque los grados son espectaculares, porque muchos de estos amigos nunca han tenido una gratificación en su vida de eso, no es ni un grado. Sí. Entonces pararse allá con su birrete, su familia viéndolos, les hacemos una fiesta, es un orgullo, claro. Eso solo ya cambia y que sus hijos los vean teniendo un logro, eso es espectacular. Lo otro, la rotación en las obras baja impresionante, porque la gente valora más su trabajo, porque fue reconocido. Lo otro, la productividad ha mejorado y muchos han mejorado su ingreso. Al principio con los contratistas era, pero venga, ¿cómo así? Que es que pagarles más, pero es que si producen más, ¿por qué no? Y no es que produzcan más a punta de un esfuerzo físico inhumano, no. Es porque tienen una mejor técnica y porque ya saben, pero en la certificación aprenden de pronto a hacerlo de una manera más eficiente.
Entonces, eso no genera sino un círculo virtuoso, virtuoso, virtuoso. Y también ya me he encontrado con algunos que se han ido a otras obras y dicen, sí, yo llego, ya les muestro mi certificado y me vale, entonces arranco de una donde sé. Eso es dejar el mundo un poquito mejor de lo que uno se lo encontró y que alrededor de nosotros se genere prosperidad. Así lo hemos hecho y también cuando digamos uno va donde colegas que son industriales, pues las plantas industriales permanecen en el tiempo, entonces las instalaciones para los empleados son muy buenas. Yo decía, ¿por qué en una obra no puede ser así? Tenemos unas limitaciones, si es que en una obra lo tengo que cambiar de este sitio, después para el otro, me dura muy poquito, tiene que ser más móvil, pero también nos hemos puesto autoimpuesto unos estándares mínimos de cómo tienen que ser las instalaciones para los operarios, en términos de comedores, en términos de vestieres, en términos de baño, en términos de distancias de los baños a los sitios de trabajo, porque eso es mejorarles también su calidad de vida. Y lo que queremos es que tanto el que esté en obra como el que esté en la oficina pueda tener unas condiciones de trabajo adecuadas. Entonces, eso es así muy a grandes rasgos lo que hacemos. Que además es maravilloso y te falta un pedacito, contratistas. CFC ha hecho una muy buena labor porque trabajadores que eran muy juiciosos, que sabían mucho, pero que finalmente eran maestro de obra que trabajaba independiente, pero ustedes los han convertido en empresarios. Sí. También me gustaría que nos contaras de eso. Mira, una empresa no es nada si no tiene una red de valor. Y la red de valor es todo lo que está en torno a la empresa. Los contratistas, los clientes, los proveedores, los gremios. Y nosotros estamos convencidos que lo que hace grande a una empresa es tener una gran red de valor. Entonces, los contratistas que van surgiendo y en la medida que vamos necesitando más trabajo porque tenemos más obras y todo, pues les damos la oportunidad de que se vuelvan empresarios, de que monten su propia empresa y sean contratistas nuestros. Tenemos muchísimos ejemplos de eso. Eso lo aprendimos, yo estaba todavía en la universidad, hubo un programa de USAID donde traían recursos para que nos capacitaran a nosotros y capacitaran a los contratistas para volverse empresarios. Y ahí como que cogimos muchas de esas prácticas. Entonces los ayudamos mucho y como que los apadrinamos de cierta manera para que puedan emprender y volverse contratistas. Entonces la contabilidad, les explicamos, les enseñamos, hasta a veces les ponemos contadores de la misma empresa, hasta que ellos ya cogen pues vuelo propio. Temas complejos como seguridad y salud en el trabajo, entonces también los vamos llevando y les ayudamos. Entonces esa es una forma también de que el que tiene potencial pues crezca con la empresa. Y lo hemos hecho mucho y eso es maravilloso porque hay unos empresarios ya que uno ve que son Claro, que no tienen gigantes. Solo a CFC sino sí, varias constructoras. Sí. Eso es muy cierto y es muy satisfactorio. Bueno, Andrés, para que cerremos este grupo de temas, yo creo que ya tú has sido muy claro en qué se diferencia CFC, pero quiero que nos digas la empresa hoy, tanto sus directivos como sus colaboradores, cuando les preguntan por qué CFC es diferente, ¿qué contestan? Pues ese es desde el punto de vista estratégico siempre como la gran pregunta, ¿cómo se diferencia uno? Yo creo pues tener algunas ideas, pero también es cierto que eso no está en una sola parte y eso es lo que hace que una empresa verdaderamente esté diferenciada. Y es que esto no es que o el gerente lo sabe o fulano tiene la fórmula secreta, no. Esto es un conjunto de muchas capacidades e ideas compartidas que están en muchas partes de la organización y que juntas funcionan, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos hace diferentes es que siempre estamos pensando cómo dar valor y por eso somos una empresa BIC. Por eso somos una empresa de beneficio de interés compartido. Entonces, no es solo cómo generamos más utilidad. La utilidad es importante porque pues, sin utilidad el resto de cosas no se pueden hacer. De acuerdo. Pero no priorizamos la utilidad por encima de todo, sino que queremos que nuestros equipos de trabajo estén mejor. Queremos que nuestros clientes tengan los mejores espacios y la mejor valorización. Queremos que nuestro servicio postventa sea el mejor. Queremos que la experiencia de onboarding y de compra sea la más fácil.
siempre estamos pensando y no nos ponemos como, estamos ya súper bien, hagámosle, sino que siempre estamos todos pensando cómo hacer la cosa mejor, más eficiente, mejor para el cliente, mejor para el equipo de trabajo, que ganemos más plata, que ya salió estas nuevas cosas, entonces cómo las incorporamos. Sí, entonces es como una forma de ser, de siempre estársela disfrutando y de siempre estar incorporando cosas nuevas y de nunca creer que listo, que ya llegamos al punto donde hay que llegar. No, nunca se llega. Esto es un trabajo permanente. Constante, así es, un mejoramiento continuo. Sí, entonces yo creo que es por ahí, pero sin duda pues el mercado nos ha premiado por todo eso y también trabajar con mucha responsabilidad. Siempre trabajar con mucha responsabilidad porque lo que hacemos es construir los espacios para que se hagan sueños realidad, pero esos espacios cuestan mucha plata. Sí. Son las inversiones tal vez más grandes que haga cualquier familia. Eso implica una responsabilidad muy grande y eso lo tenemos muy claro todos en el equipo. Maravilloso y felicitaciones. La Gracias. Verdad es que ustedes tienen como empresa de la región muchas cosas para mostrar. Son ejemplo para muchos empresarios y por eso hacemos este tipo o montamos este tipo de espacios porque finalmente son unas buenas prácticas que permiten que nuestras ciudades sean mejores. Ahora que estabas hablando del retiro, yo pensaba, esa debería ser la ciudad del futuro, ¿cierto? Sí. En la que todo lo hacemos con un fin y donde lo que queremos es que la calidad de vida de las personas que estén ahí sea la mejor. Ya para como tipsitos de cierre, que lo vamos a hacer para nuestros compradores de vivienda, te voy a hacer 3 preguntitas. La primera, Andrés Calderón, hoy, si fuera a comprar vivienda, ¿cuáles son esas 5 recomendaciones que le haría al comprador de vivienda? Bueno, 5 recomendaciones, vamos a ver. Primero, que tenga soporte, pues que a quien le va a comprar la vivienda tenga soporte y le responda por todo. Eso es importantísimo, que piense que está lidiando con una empresa o con un constructor que le va a responder. Segundo, la ubicación. La ubicación es fundamental porque pues, la vida se desarrolla mucho en torno a la ubicación donde uno hace sus actividades o el trabajo, donde tiene la familia. Es muy importante pensar en la ubicación. Y la ubicación tiene otro aspecto también que se vuelve un tercero, que es el potencial de valorización. Porque cuando uno compra un inmueble tiene que pensar en la valorización. Es importantísimo. Tanto si va a alquilar como si va a vivir en ella. Pero la valorización es parte fundamental de que comprar un inmueble sea un buen negocio. Lo tercero es que mire lo cuarto, perdón, es que mire muy bien las características del conjunto, pues, o de la unidad, pues, que está comprando. Que mire los amenities, que mire si las características de la portería, ascensores, puntos fijos, le satisfacen, le sirven, si tiene condiciones de movilidad reducida o alguna otra cosa que cuente con opciones, eso. Y lo quinto es que involucre a la familia en la decisión. Eso es muy importante porque finalmente es un activo muy valioso en cualquier familia, un inmueble. Entonces, que involucren a la familia en la toma de la decisión para que todos estén montados. Y yo siempre, con los amigos míos que son muy financieros, algunos me dicen que es que comprar vivienda no vale la pena, que porque es mejor negocio tener la plata en otro negocio. Yo le dije, eso es válido. Si usted produce mucha plata con la caja que le diría meter a un apartamento, vaya y produzca en otro negocio. Pero hay cosas que hay que valorar un poco diferente. Y hay que valorar es cómo va a vivir usted y cómo quiere vivir. Si en arriendo lo logra y el precio que usted paga se lo permite, hágale. Pero si no, ponga eso en consideración. Eso es muy difícil ponerlo en pesos o en valor monetario, pero póngalo a pensar en la decisión y por eso tenga en cuenta a la familia en la decisión. Y verá que ahí encuentra cómo sopesar esa variable también, que es muy importante. Claro, además porque no todos en el mundo somos financieros, ¿cierto? Entonces, para uno que tiene, no sé, un salario, que dice voy a ahorrar tanto dinero de mi salario, porque todos, Andrés, yo creo que la gran mayoría de personas, nuestro gran sueño es tener vivienda propia. Así es. Eso culturalmente a todos nos han inculcado y creo que es el objetivo de
el 99% de la humanidad, bueno, al menos de los colombianos. Total. Y es que queremos tener una vivienda propia. Y ahí va mi segunda, para que cerremos, y es, hoy con todos los cambios que hemos tenido en la política de vivienda, desafortunadamente las familias que más se vieron afectadas eran las que estaban logrando comprar vivienda de interés social o de interés prioritario porque el gobierno nacional hacía o le ayudaba a ese cierre financiero. Hoy no lo tenemos. ¿Qué consejo les das tú a esas familias que obviamente tienen muchos problemas para poder llegar a ese cierre, pero pues se tiene que lograr de alguna manera, con más tiempo, con otro método? ¿Qué consejo le das tú a esas familias para que arranquen y ese sueño de tener vivienda lo puedan convertir en una realidad? Mira, esa es una de las cosas que más conversamos nosotros cuando yo me reúno con los equipos comerciales de la empresa. Lo que siempre les digo es, nosotros tenemos que meternos al bolsillo del cliente, porque comprar una vivienda es un tema de flujo de caja y de capacidad de pago de un crédito, que al final es flujo de caja, porque la garantía está en el mismo inmueble. Así es. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender muy bien cuáles son los ingresos familiares. Es los dos esposos, o si viven con uno de los hijos, el hijo también. El grupo familiar que vaya a habitar la vivienda, cuáles son los ingresos que tienen. Y ver si los ingresos que tienen les permiten pagar, que por lo menos el 30 o en vivienda de interés social hasta el 40% del ingreso se les puede ir a pagar la cuota del crédito. Esa es la primera cuenta que hay que hacer, ¿cierto? Digamos que si esa cuenta está, para adelante. Si esa cuenta todavía no le da, entonces lo que hay que hacer es de pronto incrementar el ahorro para que den un poquito más de la cuota inicial y el crédito les alcance, les disminuya. Okay, sí. Entonces así requieren un nivel de ingresos menor. ¿Qué pasa? En esto no me quiero volver muy técnico, pero lo que pasa es que lo importante es que las instituciones financieras, los bancos para prestar, muchas veces solo tienen en cuenta, si es una persona que no conocen, el ingreso demostrable y no el otro ingreso que no es demostrable, que todos los colombianos somos rebuscadores. Así es. Entonces todas las familias tienen que yo vendo empanadas, que tengo un negocito por allí no sé qué, que el carrito de perros, todo el mundo tiene algún emprendimiento o algún negocio. Vendo un catálogo de no sé qué cosa. Sí. Esos ingresos hay que guardarlos muy bien para que ayuden a que se pague una cuota inicial más alta y bajen el monto del crédito, esa es una. O la segunda es que abran una cuenta de ahorros en un banco y empiecen a mostrarle al banco que esos ingresos son recurrentes y reales, para que cuando vayan a pedir el crédito le diga, vea, no es solo mi certificado laboral, sino que mire que yo llevo aquí 5 años trayéndole platica de mi negocio que yo tengo tal, y los bancos hoy en día están cada vez entendiendo mejor eso y tienen asesores más especializados para ese tipo de cosas. Entonces esa es la recomendación que yo le daría. Primero mire a ver si le alcanza. La gran mayoría de las veces sí les alcanza. Hay que perder el miedo. Y los constructores prestamos un servicio, hay que ir a las salas de venta y preguntarles. Los asesores comerciales de las empresas constructoras están capacitados para hacerles un buen acompañamiento en esa compra. Y para los colegas también hay que ser muy responsables en no irle a vender a una familia una vivienda que no puede comprar, porque es meterlos en un lío. Es mejor decirles, venga, esta es la cuenta, haga esto, le faltan 10 milloncitos de pesos, vuelva cuando ya tenga los 10 milloncitos de pesos y verá que le alcanza. Hay que ser muy responsables en eso y nosotros como constructores tenemos esa responsabilidad de educar a los clientes para que lo puedan hacer. Maravilloso, Andrés. Esos consejos están muy buenos y sabes que uno muchas veces los tiene como presentes, pero no quedan en la cápsula que acabamos de tener y le va a ayudar mucho a los compradores de vivienda. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Yo sé que podríamos seguir aquí y conversar, pero te tendremos nuevamente. Listo. Hablando de otros temas y aprovechando tu conocimiento y experiencia que son muy valiosos en este sector. Así que muchas gracias por acompañarnos, Andrés, y a ustedes por acompañarnos hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.